En la luz menguante del siglo XVIII, una figura de ambición desmedida y legado controvertido grabó su nombre en los anales de la historia: Napoleón Bonaparte. Nacido el 15 de agosto de 1769 en Córcega, este genio militar y gobernante de Francia lanzaría una larga y oscura sombra sobre Europa, marcada por la conquista, la tiranía y el derramamiento de sangre. La campaña de Napoleón en Egipto, que comenzó en 1798, desplegó no solo las banderas de la guerra, sino también un rastro de destrucción y saqueo cultural. La batalla de las Pirámides, el 21 de julio de 1798, no solo aplastó a las fuerzas mamelucas, sino que también dejó una profunda cicatriz en la población egipcia. La masacre de Jaffa, en 1799, fue un evento horroroso, donde el ejército francés, bajo el mando directo de Napoleón, ejecutó a más de 2000 prisioneros de guerra que se habían rendido a sangre fría. Esta masacre permanece como una mancha oscura en las arenas de Jaffa, marcándola para siempre con la tinta indeleble de la atrocidad. Volviéndose hacia España, la Guerra de la Independencia Española desde 1807 hasta 1814 revela otro capítulo de brutalidad. El infame levantamiento del 2 de mayo en Madrid, seguido por las horribles ejecuciones al día siguiente, ejemplifica la represión despiadada bajo el mando de Napoleón. Ciudades como Zaragoza y Valencia fueron testigos del incesante bombardeo y del sufrimiento incalculable de los civiles. El infame cuadro El 3 de mayo de 1808, de Francisco de Goya, captura un único y escalofriante momento de este horror, inmortalizando la brutalidad flagrante y la resiliencia de aquellos que enfrentaron las crudas realidades en la Guerra de la Independencia Española. Pero la oscuridad del reinado de Napoleón no se limitó a los campos de batalla. Su código napoleónico, revolucionario en algunos aspectos, era profundamente defectuoso en otros, especialmente en lo que respecta a los derechos de las mujeres, donde reinstauró la autoridad patriarcal, reduciendo a las mujeres a meros sujetos bajo el control de sus maridos. El propio Napoleón una vez declaró: «El campo de batalla es una escena de constante caos. El vencedor será aquel que controle ese caos, tanto el propio como el del enemigo». Esta escalofriante visión de su mente estratégica deja al descubierto el frío cálculo de la guerra que definió su reinado. Podemos comprender la profundidad de la desesperación sentida por aquellos que yacían bajo la sombra de una figura tan colosal. Podemos escuchar las súplicas silenciosas de los innumerables que fueron pisoteados bajo la marcha de un ego que no conocía límites. Prepárate para embarcarte en un viaje al corazón de una paradoja, donde la ilustración y la tiranía caminaban de la mano. Bienvenido al diario de Julio César. Napoleón Bonaparte, el maverick revolucionario. En el caótico después de la Revolución Francesa, un periodo marcado por un radical cambio social y político que comenzó en 1789, Napoleón Bonaparte, un joven oficial de artillería de modesto origen corso, emergió como una figura clave. Su ascenso desde la relativa oscuridad hasta las alturas del poder imperial es una narrativa llena de astucia, oportunidad y la explotación estratégica de una nación en flujo. La desintegración de la revolución de la antigua monarquía dejó un vacío de poder. En este entorno, Napoleón, nacido el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, Córcega, se distinguió por primera vez. En 1793, durante el asedio de Tolón, una batalla clave donde las fuerzas revolucionarias francesas enfrentaron una significativa rebelión realista ayudada por los británicos, el Napoleón de 24 años jugó un papel crucial. Su colocación estratégica de la artillería llevó a la recaptura de la ciudad y a su promoción a general de brigada. Este fue solo el comienzo de su célebre carrera militar. Para 1795, el Directorio, el nuevo cuerpo gobernante de Francia, estaba bajo amenaza de las fuerzas realistas. El 13 de Vendémiaire, 5 de octubre, Napoleón, comandando la defensa, aplastó rápidamente la insurrección en París. Su uso de fuego de cañón, que llevó a la infame frase «un soplo de metralla», no solo dispersó a la multitud, sino que también selló su futuro político. Este evento fue fundamental, ganándole tanto reconocimiento como el crucial patrocinio de Paul Barras, un influyente político.
El ascenso de Napoleón fue tanto producto de su astucia política como de su habilidad militar. En 1796 se casó con Joséphine de Beauharnais, una viuda con significativas conexiones sociales, mejorando su red política. Ese año tomó el mando del ejército de Italia. A través de una serie de maniobras audaces contra los austríacos, culminando en el Tratado de Campo Formio el 17 de octubre de 1797, aseguró ganancias territoriales significativas para Francia y un flujo de recursos. Sus campañas italianas son conocidas por sus rápidos movimientos y estrategias innovadoras, alterando fundamentalmente el arte de la guerra. Después de sus triunfos en Italia, Napoleón regresó a París, donde fue recibido como un héroe. Sin embargo, encontró un gobierno sumido en la ineficacia. Detectando una oportunidad en medio de la inestabilidad política, Napoleón, junto con su hermano Lucien Bonaparte y otros, inició el golpe de Estado del 18 de Brumaire el 9 de noviembre de 1799. Este evento desmanteló efectivamente el directorio, llevando a la formación del consulado, con Napoleón como el primer cónsul, un papel que lo convirtió en el líder de facto de Francia. Napoleón se movió rápidamente para consolidar su poder. El Código Napoleónico, promulgado en 1804, reformó el sistema legal, encarnando principios de la Ilustración al tiempo que centralizaba la autoridad en el Estado. Sus reformas administrativas, como la creación del Banque de France en 1800 y el concordato con el Papa en 1801, estabilizaron la economía y se reconciliaron con la Iglesia Católica. Estas medidas, mientras aumentaban su control, también ganaron un amplio apoyo en varios estratos sociales. Para 1802, la posición de Napoleón era tan segura que fue nombrado cónsul de por vida, y para el 2 de diciembre de 1804 se coronó a sí mismo emperador en la Catedral de Notre Dame, un movimiento que simbolizaba su control completo sobre Francia. Esta ceremonia, a la que asistió el Papa Pío VII, fue una mezcla magistral de retórica revolucionaria y pompa monárquica, ilustrando la marca única de liderazgo de Napoleón. Ecos de la guillotina, el gobierno de Napoleón, moldeado por el reinado del terror. El reinado del terror, un periodo notorio durante la Revolución Francesa desde el 5 de septiembre de 1793 hasta el 28 de julio de 1794, influyó profundamente en el ascenso y gobierno de Napoleón Bonaparte. Esta era, marcada por un tumulto político radical y la eficiencia macabra de la guillotina, vio la ejecución de alrededor de 16.000 a 40.000 personas, incluidos el rey Luis XVI y la reina María Antonieta. Fue bajo la sombra de esta guillotina, un símbolo infame de la justicia revolucionaria, donde Napoleón afinó su comprensión del poder y la política. Durante el terror, el Comité de Seguridad Pública, liderado por figuras como Maximilien Robespierre, Georges Danton y Jean-Paul Marat, ejerció un poder casi absoluto. Su gobierno, impulsado por la paranoia y el deseo de proteger la revolución de sus enemigos, condujo a purgas generalizadas. Las calles de París y otras ciudades eran escenas de miedo constante, ya que la guillotina reclamaba víctima tras víctima, incluyendo figuras notables como los girondinos y Olympe de Gouges, una feminista prominente. Napoleón, observando este tumulto como un joven general, aprendió lecciones cruciales sobre liderazgo en tiempos de crisis. Su declaración, «La revolución ha terminado. Yo soy la revolución», refleja su creencia en la necesidad de una figura central fuerte para asegurar la supervivencia y el éxito de los ideales revolucionarios. Esta convicción guió sus acciones cuando tomó el poder, enfatizando la estabilidad y el orden, elementos cruciales que creía faltaban durante el terror. El aprecio de Napoleón por el sentimiento público, una lección vital del terror, era evidente en su uso de la propaganda. Reconoció, como lo había hecho Robespierre, el poder de la imagen y la retórica para influir en la opinión pública. A través del uso estratégico del arte, los medios de comunicación y apariciones públicas cuidadosamente escenificadas, Napoleón creó una imagen de sí mismo como un líder heroico y visionario, un protector de Francia que continuó la tradición revolucionaria mientras restauraba el orden. El faccionalismo político y las purgas de la era del terror resaltaron los peligros del poder descentralizado. En respuesta,
Napoleón centralizó significativamente la autoridad al asumir el poder. Al establecer el consulado, y luego el imperio, desmanteló las estructuras políticas que habían alimentado el faccionalismo caótico de la Revolución. Este movimiento hacia la centralización fue una reacción directa a la inestabilidad política que había presenciado. Las innovaciones militares del terror, particularmente la levée en masse, no pasaron desapercibidas para Napoleón. Esta política de conscripción masiva, iniciada por el gobierno revolucionario, había creado un ejército poderoso y patriótico. Napoleón heredó este legado militar, utilizándolo para formar la columna vertebral de su gran ejército. Sus tropas, imbuidas del fervor revolucionario, fueron una fuerza formidable en sus numerosas campañas militares. El manejo de Napoleón de la disidencia y la oposición también llevó la impronta de la brutalidad del terror. Si bien no recurrió a las ejecuciones generalizadas de sus predecesores, su régimen estuvo marcado por un enfoque firme hacia la rebelión y la resistencia. Su uso de la policía secreta, la censura y la rápida acción contra las amenazas reflejaron su determinación de mantener el control y prevenir el caos que había caracterizado los años del terror. La Odisea egipcia de Napoleón, un relato de conquista, conocimiento y controversia. La campaña egipcia de Napoleón Bonaparte, que comenzó el 19 de mayo de 1798 y culminó en 1801, fue una audaz empresa militar y científica. Partiendo de Tolón, con una flota de 400 barcos y 54.000 hombres, incluyendo 35.000 soldados, Napoleón buscaba no solo interrumpir el comercio británico con la India, sino también establecer la influencia francesa en el Imperio Otomano. Su desembarco en Alejandría, el 1 de julio de 1798, marcó el comienzo de una campaña tan innovadora en descubrimiento científico como en ambición militar. Acompañando a Napoleón estaba un notable conjunto de más de 160 eruditos y científicos, formando la Comisión de Ciencias y Artes. Este diverso grupo emprendió un extenso estudio de la vasta historia y el entorno natural de Egipto, sentando las bases de la egiptología moderna. El descubrimiento de la piedra Rosetta en 1799 por el soldado francés Pierre-François Bouchard fue un momento crucial, proporcionando la clave para descifrar los jeroglíficos egipcios antiguos. Su trabajo, compilado en la monumental Descripción de Egipto, publicada entre 1809 y 1828, fue una contribución monumental al conocimiento humano. Sin embargo, la campaña militar enfrentó desafíos significativos. La Batalla de las Pirámides, una notable victoria para Napoleón el 21 de julio de 1798, demostró su destreza militar, pero también subrayó las dificultades logísticas de operar en Egipto. La destrucción de la flota francesa en la Batalla del Nilo por el almirante Horatio Nelson el 1 de agosto de 1798 fue un golpe severo, dejando efectivamente varado al ejército de Napoleón. Esta derrota resaltó la vulnerabilidad estratégica de las campañas en el extranjero y la importancia del poder naval, una lección que Napoleón llevaría adelante. El asedio de Jaffa, realizado del 3 al 7 de marzo de 1799, es infamemente recordado por la masacre de Jaffa. Tras la captura de la ciudad, Napoleón ordenó la ejecución de más de 2.000 prisioneros otomanos, una decisión fuertemente criticada y debatida. Algunas cuentas, notablemente del cuadro de Antoine Jangros, Bonaparte visitando a las víctimas de la peste de Jaffa, sugieren que Napoleón también entró en un hospital de peste, una escena diseñada para retratarlo como un líder compasivo, aunque esto contrasta fuertemente con la brutalidad de la masacre. A pesar de sus contratiempos militares, la campaña egipcia influyó significativamente en la cultura europea, encendiendo una fascinación por la egiptología. Los estilos arquitectónicos y artísticos inspirados en esta egiptomanía eran evidentes en varias ciudades europeas. Los hallazgos científicos de la campaña, especialmente en descripción de Egipto, tuvieron un impacto profundo en la comprensión del antiguo Egipto, contribuyendo significativamente a campos como la arqueología y la antropología. El liderazgo de Napoleón en Egipto mostró sus fortalezas y debilidades. Su liderazgo inspirador y tácticas innovadoras eran evidentes,
pero la campaña también expuso sus errores de cálculo con respecto a los desafíos logísticos y culturales en tierras extranjeras, las dificultades soportadas por sus tropas, desde enfermedades como la peste hasta el clima extremo, subrayaron las duras realidades de las campañas militares extendidas en territorios desconocidos. El puño de hierro de Napoleón, disciplina y disidencia en el imperio. Napoleón Bonaparte, reverenciado por su genio militar, mantuvo un estricto régimen de disciplina y control, tanto dentro de su ejército como en su trato a los adversarios políticos. Su reinado, aunque marcado por notables logros militares y administrativos, también se caracterizó por una disciplina rigurosa y un trato duro a la disidencia, que fueron instrumentales para consolidar y mantener su poder. A menudo se cita a Napoleón diciendo: «El campo de batalla es una escena de caos constante. El ganador será el que controle ese caos, tanto el propio como el del enemigo». Dentro de las filas de la Grande Armée, la disciplina era estricta y a menudo brutal. El código militar de Napoleón, profundamente influenciado por la necesidad de orden y eficiencia, imponía severos castigos por deserción, insubordinación y otras violaciones de la conducta militar. La deserción, un problema común dado las extensas y agotadoras campañas, era particularmente castigada con dureza. Los desertores, cuando eran capturados, enfrentaban consejo de guerra y ejecución por pelotón de fusilamiento, un destino que miles sufrieron durante sus campañas. Para delitos menores, como insubordinación o robo, los azotes o el trabajo duro eran sentencias comunes. Esta dura disciplina militar quedó encapsulada en las propias palabras de Napoleón. Cada soldado lleva un bastón de mariscal en su mochila, enfatizando las recompensas por la lealtad y las consecuencias por la disidencia. El trato de Napoleón a sus rivales políticos fue igualmente duro. Su ascenso al poder después de la Revolución Francesa lo enfrentó a un paisaje político profundamente dividido y turbulento. Para consolidar su poder, empleó una gama de tácticas para neutralizar a sus oponentes. El encarcelamiento y el exilio eran herramientas comunes en su arsenal contra aquellos que se oponían o amenazaban su gobierno. Entre sus opositores políticos destacó el duque de Enghien, miembro de la familia real Borbón. Acusado de conspirar contra el régimen, el duque fue arrestado, juzgado rápidamente y ejecutado en 1804, un movimiento que atrajo una amplia condena y fue visto como un claro ejemplo de la despiadada manera de actuar de Napoleón. Otro ejemplo de su trato a los adversarios políticos fue su manejo de la supuesta conspiración de Georges Cadoudal y Jean-Charles Pichegru, ambos acérrimos oponentes de Napoleón. La conspiración, descubierta en 1804, llevó al arresto y ejecución de Cadoudal y a la misteriosa muerte de Pichegru en prisión, que algunos creen fue un asesinato orquestado por la policía secreta de Napoleón. Bajo Napoleón, el control del Estado se extendió al ámbito de las ideas y la opinión pública. El establecimiento de una vasta red de vigilancia y censura, supervisada por su ministro de Policía, Joseph Fouché, fue fundamental para suprimir la oposición. Los periódicos eran censurados y las publicaciones críticas al régimen eran prohibidas. Esta red no solo erradicaba conspiraciones políticas, sino que también creaba un ambiente de miedo y conformidad. El enfoque de Napoleón hacia la disidencia se extendió más allá de la élite política hasta la población general, especialmente en los territorios bajo su control. Su manejo de la rebelión en España ejemplifica esto, donde la respuesta de las fuerzas francesas al levantamiento en Madrid, en mayo de 1808, se caracterizó por la brutalidad. La represión del levantamiento español, representada de manera inquietante en la pintura de Francisco Goya, el 3 de mayo de 1808, fue un presagio de la guerra salvaje que caracterizó la Guerra de la Independencia española. El Código Napoleónico, un legado dual de reforma y restricción. El Código Napoleónico, oficialmente conocido como el Código Civil de los franceses, promulgado el 21 de marzo de 1804, se destaca como una de las reformas legales más significativas de la historia moderna. Elaborado bajo los auspicios del emperador Napoleón Bonaparte, este cuerpo comprensivo de derecho civil modernizó y unificó la ley francesa, influyendo en los sistemas legales de todo el mundo. Sin embargo,
sus avances progresistas se contrapusieron con un refuerzo de las estructuras patriarcales y una limitación de ciertas libertades individuales, reflejando el complejo paisaje sociopolítico de la Francia napoleónica. Napoleón, un gobernante pragmático, entendió la necesidad de un marco legal estable para consolidar las ganancias de la Revolución Francesa y asegurar el orden social. El caos del período revolucionario, con sus múltiples sistemas legales y la abolición de los privilegios feudales, hizo necesaria una nueva estructura legal cohesiva. El Código Napoleónico fue un esfuerzo monumental en esta dirección, encarnando principios de la Ilustración como la igualdad ante la ley y la santidad de la propiedad privada. Abolió los privilegios basados en el nacimiento, estableció un poder judicial basado en el mérito y simplificó el sistema legal, haciendo las leyes claras y accesibles. A pesar de estos avances, el código tuvo un lado más oscuro, particularmente en su tratamiento de las mujeres y la estructura familiar. Arraigó firmemente la autoridad masculina dentro de la familia, otorgando a los maridos un control extenso sobre sus esposas. Por ejemplo, aunque el divorcio se hizo más accesible en comparación con la era pre-revolucionaria, aún estaba fuertemente inclinado a favor de los hombres. Las mujeres necesitaban el consentimiento de sus maridos para las transacciones legales y estaban restringidas en sus derechos para poseer y administrar propiedades. Esta inclinación patriarcal fue un reflejo de las propias opiniones de Napoleón sobre los roles de género. Él es famosamente citado diciendo: «La naturaleza ha hecho a la mujer nuestra esclava. Su misión apropiada y natural es ser esposa y madre». Además, el impacto del código en las libertades personales fue ambiguo. Si bien promovió los derechos individuales en algunas áreas, también limitó las libertades en otras. Por ejemplo, reforzó la autoridad de los empleadores sobre sus trabajadores y restringió los derechos de los trabajadores, un movimiento visto como una concesión a los intereses industriales en auge en Francia. También limitó ciertas libertades civiles, como la libertad de expresión y prensa, reflejando las tendencias autoritarias más amplias de Napoleón. La influencia del código se extendió más allá de las fronteras de Francia. Sirvió como modelo para los sistemas legales en muchos países europeos, así como en Luisiana en los Estados Unidos. En países como Italia, los Países Bajos, Bélgica, España y Portugal se adoptaron versiones del código, difundiendo sus principios y también sus defectos a través de los continentes. Esta adopción generalizada subrayó su importancia como piedra angular del derecho civil moderno, pero también difundió sus elementos patriarcales y autoritarios. La redacción del Código Napoleónico involucró a varios eruditos legales, siendo el más notable Jean-Jacques Regis de Cambacérès, quien jugó un papel fundamental en su formulación. El proceso de redacción y discusión del código fue exhaustivo, con más de 14.000 cartas de correspondencia entre Napoleón y su equipo legal, reflejando el cuidado meticuloso tomado en su creación. El sistema continental, el ambicioso bloqueo económico de Napoleón y sus repercusiones en Europa. En un audaz intento por socavar la dominancia naval de Gran Bretaña, Napoleón Bonaparte inició el sistema continental en noviembre de 1806. Este bloqueo económico, destinado a estrangular el comercio británico, prohibiendo a las naciones europeas interactuar con él, marcó una nueva fase en las guerras napoleónicas. El Decreto de Berlín del 21 de noviembre de 1806 anunció formalmente el bloqueo, que fue intensificado por el Decreto de Milán en diciembre de 1807. Estos decretos buscaron debilitar a Gran Bretaña, cuya economía dependía en gran medida del comercio, particularmente con el continente europeo. El impacto del sistema continental se sintió de inmediato en toda Europa. Gran Bretaña vio una dramática disminución en las exportaciones, con una reducción del 55% a Europa para 1808. Las industrias textiles en Manchester y Leeds, altamente dependientes de los mercados europeos, experimentaron importantes descensos. Sin embargo, esta guerra económica pronto reveló su naturaleza de doble filo. Ciudades portuarias como Hamburgo y Bremen, centros tradicionales de comercio, enfrentaron graves dificultades económicas. El bloqueo interrumpió el flujo de productos como granos, madera y cáñamo, esenciales para las industrias naviera y de transporte comercial.
La economía francesa, a pesar de ser la arquitecta del bloqueo, no fue inmune a sus efectos. Los comerciantes franceses, particularmente en el sector textil, lucharon con la escasez de materias primas como el algodón, que se importaba principalmente de las colonias británicas. El precio del azúcar, el café y el tabaco se disparó, llevando a un amplio descontento. El contrabando se convirtió en una respuesta generalizada, con las áreas costeras de España y Portugal convirtiéndose en focos de comercio ilícito. Los bienes británicos continuaron filtrándose en Europa, a menudo a precios inflados, socavando la efectividad del bloqueo. Los aliados de Napoleón, coaccionados para cumplir con el sistema continental, comenzaron a resentir su costo económico. Rusia, un aliado clave, se vio particularmente afectada debido a su dependencia del comercio con Gran Bretaña. La creciente frustración del zar fue un factor significativo que condujo a la campaña rusa de 1812, una aventura desastrosa para Napoleón. En España y Portugal, la tensión económica exacerbó los sentimientos antifranceses, alimentando la Guerra de la Independencia española, un conflicto agotador que erosionó el poder francés en Europa. El impacto social del sistema continental fue profundo. La escasez de bienes llevó a la inflación, causando dificultades, especialmente entre las clases bajas. Esta angustia económica, combinada con el nacionalismo emergente, contribuyó a una creciente oposición al dominio francés en toda Europa. En Italia, por ejemplo, el bloqueo afectó gravemente a las industrias y la agricultura locales, llevando a un aumento de la pobreza y la agitación. Irónicamente, el sistema, destinado a debilitar a Gran Bretaña, finalmente causó un mayor daño a Europa continental. Gran Bretaña, adaptándose rápidamente, expandió su comercio con las Américas y el Este, disminuyendo el impacto del bloqueo. Por el contrario, la dependencia de Europa en el comercio marítimo significaba que las rutas alternativas terrestres eran insuficientes para compensar la pérdida del comercio marítimo. La Guerra Peninsular, una saga de resistencia y represión francesa. La Guerra Peninsular, un conflicto prolongado y brutal desde 1807 hasta 1814, fue un capítulo fundamental en las guerras napoleónicas, marcado por una intensa guerra de guerrillas y atrocidades francesas en España y Portugal. Comenzó con el Tratado de Fontainebleau en 1807, donde Napoleón y el primer ministro español, Manuel Godoy, acordaron dividir Portugal, el último aliado británico en Europa, entre Francia, España y el propio Godoy. Este acuerdo secreto sentó las bases para la invasión francesa de Portugal y posteriormente de España, desencadenando un levantamiento generalizado contra el dominio napoleónico. En 1808, las fuerzas francesas bajo el mando del general Junot ocuparon Portugal con poca resistencia. Sin embargo, la situación en España se deterioró rápidamente para los franceses. La abdicación del rey Carlos IV y su hijo Fernando VII y la posterior instalación del hermano de Napoleón, José Bonaparte, como rey, encendió una amplia oposición. La revuelta española comenzó en serio el 2 de mayo de 1808, un día marcado por enfrentamientos violentos en Madrid e inmortalizado por el pintor Francisco Goya en su obra El 2 de mayo de 1808. La naturaleza del conflicto fue marcadamente diferente de otras guerras napoleónicas. Las fuerzas españolas y portuguesas, ayudadas por los británicos bajo el mando de Sir Arthur Wellesley, más tarde el duque de Wellington, participaron en una prolongada guerra de guerrillas, término que se originó en este conflicto. El término guerrilla, que significa guerra pequeña en español, era apropiado para las tácticas de golpear y correr empleadas por los partisanos españoles. Estas fuerzas irregulares, operando en pequeños grupos, interrumpieron significativamente las líneas de suministro y las comunicaciones francesas, obligando a los franceses a una agotadora guerra de desgaste. La respuesta francesa a la guerra de guerrillas fue dura y a menudo brutal. Bajo comandantes como el mariscal Soult y el mariscal Massena, las tropas francesas cometieron numerosas atrocidades contra civiles, incluyendo saqueos, actos de violencia contra mujeres y ejecuciones. El sitio de Zaragoza, en 1808 y 1809, ejemplificó esta brutalidad. La ciudad, bajo el mando del general José de Palafox,
resistió ferozmente, sufriendo enormes bajas civiles y destrucción generalizada. Las acciones francesas en España, incluyendo la ejecución de patriotas españoles y el bombardeo de áreas civiles, intensificaron el sentimiento antifrancés y galvanizaron la resistencia. La guerra peninsular también fue significativa por la participación militar de Gran Bretaña. El ejército británico, liderado por Wellesley, brindó apoyo crucial a las fuerzas españolas y portuguesas. Batallas clave, como la Batalla de Talavera en 1809 y la Batalla de Salamanca en 1812, marcaron importantes victorias para las fuerzas aliadas y realzaron la reputación de Wellesley como táctico militar. La guerra tensó severamente los recursos de Napoleón. Para 1810, más de 300.000 soldados franceses estaban atados en la península, una desviación significativa de las campañas de Napoleón en otras partes de Europa. El drenaje de mano de obra y recursos, junto con el aumento de bajas, debilitó el control de Napoleón sobre su imperio. En 1812, un punto de inflexión llegó con la derrota francesa en la Batalla de Salamanca. Esta victoria de Wellington condujo a la liberación de Madrid y significó un cambio en el impulso de la guerra. Las posteriores victorias aliadas, culminando en la Batalla de Vitoria en 1813, obligaron a José Bonaparte a huir de España, poniendo efectivamente fin al control francés sobre la península. La catástrofe rusa de Napoleón, un invierno de desesperación. La invasión de Rusia en 1812 por Napoleón Bonaparte se destaca como una de las campañas militares más catastróficas de la historia, marcada por errores estratégicos, un invierno brutal y una inmensa pérdida de vidas. Conocida como la campaña rusa, fue iniciada por Napoleón para obligar al zar Alejandro I de Rusia a reintegrarse al bloqueo contra Gran Bretaña, el sistema continental. Sin embargo, la campaña evolucionó en una trágica saga de arrogancia militar y sufrimiento humano. La Grande Armée de Napoleón, una de las más grandes jamás reunidas, cruzó el río Niemen hacia Rusia el 24 de junio de 1812. Esta formidable fuerza, compuesta por más de 600.000 hombres, provenía de varias partes del Imperio Napoleónico, incluyendo Polonia, Alemania e Italia. La fase inicial de la campaña vio algunos éxitos, con el ejército francés capturando Vilna y adentrándose más en territorio ruso. Sin embargo, el ejército ruso, liderado por el general Mikhail Kutuzov, evitó enfrentamientos a gran escala, retirándose más adentro de Rusia e implementando una política de tierra quemada, dejando nada detrás para el ejército invasor. A medida que Napoleón avanzaba, los desafíos logísticos se multiplicaban. Las líneas de suministro se extendían delgadas a lo largo de la vasta extensión rusa y la táctica de tierra quemada dejó a los franceses sin recursos locales. El primer gran enfrentamiento en Smolensk en agosto de 1812, aunque una victoria táctica para Napoleón, no trajo el resultado decisivo que él esperaba. Los rusos se retiraron aún más, atrayendo a Napoleón más adentro en territorio hostil. La batalla de Borodino el 7 de septiembre de 1812 fue la acción de un solo día más grande y sangrienta de las guerras napoleónicas. Aunque resultó en una estrecha victoria francesa, no produjo el golpe decisivo que Napoleón buscaba. Ambos ejércitos sufrieron grandes bajas, con los franceses perdiendo alrededor de 30.000 hombres y los rusos unos 45.000. A pesar de esta costosa victoria, Napoleón continuó su avance, entrando en Moscú el 14 de septiembre, solo para encontrar la ciudad abandonada e incendiada. La quema de Moscú, un golpe psicológico y logístico significativo para los franceses, marcó el punto de inflexión de la campaña. Con el invierno acercándose y sin señales de capitulación rusa, Napoleón se vio obligado a tomar una decisión fatídica. El 19 de octubre ordenó a la Grande Armée comenzar su retirada de Moscú. La retirada se convirtió en una pesadilla para el ejército francés. El duro invierno ruso, con temperaturas que bajaron hasta los menos 30 grados Celsius, cobró un devastador precio en los soldados mal preparados. El hambre, la enfermedad y la exposición al frío se cobraron miles de vidas. El cruce del río Berecina a finales de noviembre fue particularmente catastrófico, con muchos soldados ahogándose o siendo asesinados por los rusos mientras intentaban escapar. El costo de la campaña rusa fue asombroso. De los más de 600.000 hombres que marcharon a Rusia, solo alrededor de 100.000 regresaron,
La Grande Armée fue diezmada, con sus sobrevivientes enfrentando graves cicatrices físicas y psicológicas. La población campesina rusa también sufrió enormemente, con innumerables aldeas destruidas y vidas perdidas en el transcurso del conflicto. La campaña rusa de Napoleón a menudo se cita como un ejemplo clásico de exceso militar y la importancia de la logística y el clima en la guerra. El desastre debilitó significativamente el ejército de Napoleón, llevando a un cambio en el equilibrio de poder en Europa. El fracaso de la campaña fue un punto de inflexión en las guerras napoleónicas, preparando el escenario para las subsiguientes victorias de la coalición que eventualmente llevarían a la caída de Napoleón. Napoleón y su complejo juego de amor y poder. Las relaciones de Napoleón Bonaparte con las mujeres fueron tan intrincadas y estratégicas como sus campañas militares. Su primer matrimonio con Josefina de Beauharnais, una viuda con 2 hijos, comenzó con un romance vertiginoso. Se casaron el 9 de marzo de 1796, justo días antes de que Napoleón partiera para comandar el ejército francés en Italia. Su correspondencia durante este período está llena de efusiones apasionadas, con Napoleón escribiendo a menudo intensas cartas de amor. Sin embargo, el matrimonio fue tumultuoso, plagado por los hábitos de gasto de Josefina y las infidelidades y los propios asuntos de Napoleón. La incapacidad de Josefina para proporcionar un heredero fue un factor crucial que llevó a su divorcio en 1809, una decisión que Napoleón describió como una necesidad para Francia. El segundo matrimonio de Napoleón, con María Luisa, archiduquesa de Austria, el 1 de abril de 1810, fue un significativo movimiento político, destinado a solidificar su imperio. María Luisa, de 18 años en el momento de su matrimonio, era miembro de la dinastía Habsburgo, una de las familias reales más poderosas de Europa. Le dio un hijo, Napoleón Francisco José Carlos Bonaparte, el 20 de marzo de 1811, a quien se le dio el título de Rey de Roma. A pesar de la naturaleza política del matrimonio, su correspondencia sugiere un afecto mutuo en desarrollo. Más allá de sus matrimonios, las aventuras románticas de Napoleón fueron numerosas. Su aventura con María Walewska, una noble polaca, resultó en un hijo, Alejandro Walewski, nacido en 1810. Esta relación, como muchas otras, estuvo coloreada por el poder y el estatus de Napoleón. María inicialmente era reacia, pero fue persuadida para involucrarse con Napoleón por razones políticas, notablemente para buscar favor para Polonia. Las opiniones de Napoleón sobre las mujeres, reflejadas en sus declaraciones y políticas, revelan una postura compleja. Aunque expresó admiración por las habilidades de ciertas mujeres, sus políticas a menudo restringían los derechos de las mujeres. El Código Napoleónico, por ejemplo, redujo el estatus legal de las mujeres a menores bajo la tutela de sus maridos o padres. Las opiniones personales de Napoleón a menudo eran contradictorias. Una vez comentó: «Las mujeres no son más que máquinas para producir niños». Estas relaciones y opiniones destacan a un hombre para quien las ambiciones románticas y políticas a menudo estaban entrelazadas. Sus matrimonios sirvieron a sus aspiraciones imperiales, mientras que sus aventuras proporcionaron gratificación personal y, a veces, influencia política. Esta mezcla de deseo personal y planificación estratégica fue emblemática del enfoque de Napoleón, tanto en su vida privada como en la pública. Dominando el arte de la percepción, el imperio mediático de Napoleón, Napoleón Bonaparte, una figura tan hábil en el campo de batalla como en la arena de la opinión pública, aprovechó los medios y el arte para esculpir su imagen y afianzar su poder. Reconociendo desde temprano la influencia de la prensa en auge, implementó controles estrictos. Para 1810, había reducido el número de periódicos en París a solo 4, todos bajo estricto control gubernamental. Este movimiento reflejaba su creencia en el poder de la prensa, encapsulado en su cita: «4 periódicos hostiles son más de temer que 1000 bayonetas». En el ámbito del arte, Napoleón fue un patrón por excelencia. Enlistó a artistas como Jacques-Louis David, renombrado por su estilo neoclásico, para retratarlo como una figura heroica y casi divina. Napoleón cruzando los Alpes, 1801, de David, es un ejemplo principal, representando a Napoleón liderando heroicamente a su ejército a través del Gran Paso de San Bernardo en 1800.
Otra obra maestra, La coronación de Napoleón, 1807, inmortalizó su coronación en la Catedral de Notre Dame, enfatizando su control sobre asuntos religiosos y estatales. La influencia de Napoleón se extendió a la transformación arquitectónica de París. El Arco de Triunfo, encargado tras su victoria en la batalla de Austerlitz en 1805, fue diseñado por Jean Chalgrin. Este gran monumento tenía la intención de celebrar los triunfos del ejército francés y estaba intrincadamente adornado con relieves e inscripciones conmemorando los logros militares de Napoleón. La policía secreta, dirigida por Joseph Fouché, fueron los ejecutores invisibles del régimen propagandístico de Napoleón. La extensa red de espías de Fouché se infiltró en varias capas de la sociedad, asegurando que cualquier disidencia fuera rápidamente identificada y reprimida. Esta fuerza policial secreta fue una herramienta crítica para mantener una apariencia de apoyo unánime a las políticas de Napoleón. La censura fue rigurosamente aplicada bajo el gobierno de Napoleón. La Comisión Imperial de Censura escudriñaba todas las formas de material impreso. La literatura crítica con el régimen de Napoleón, como los escritos de François-René de Chateaubriand, a menudo era prohibida, obligando a algunos autores al exilio. Estas medidas aseguraron una narrativa estrictamente controlada en torno al gobierno de Napoleón, donde las voces disidentes rara vez se escuchaban dentro de las fronteras de Francia. La educación no se salvó en la campaña de Napoleón para moldear la opinión pública. Las escuelas y universidades eran vistas como semilleros de lealtad al emperador. Los libros de texto glorificaban sus logros militares y políticos, y el currículo estaba cuidadosamente diseñado para crear un sentido de orgullo nacional centrado en la figura de Napoleón. A pesar de sus esfuerzos por controlar la narrativa, existía la oposición. Figuras como Chateaubriand, aunque exiliadas, escribieron críticamente sobre Napoleón. Estas voces disidentes, aunque suprimidas en Francia, encontraron audiencia en otras partes de Europa, ofreciendo una narrativa alternativa a la glorificación omnipresente dentro de la Francia napoleónica. El final épico, desentrañando la batalla de Waterloo. La batalla de Waterloo, un momento crucial el 18 de junio de 1815, marcó el fin de la destacada carrera militar de Napoleón Bonaparte y su reinado sobre Francia. Esta batalla, cerca del pueblo belga de Waterloo, presenció el enfrentamiento del ejército francés de Napoleón contra las fuerzas de la Séptima Coalición, lideradas por el duque de Wellington y el mariscal de campo prusiano Gebhard Leberecht von Blücher. Napoleón, regresando de su exilio en Elba, buscaba una victoria rápida para restablecer su control sobre Europa. El ejército francés, alrededor de 73.000 fuertes, se enfrentó a los aproximadamente 68.000 soldados de Wellington y a los 45.000 soldados prusianos de Blücher. El plan de Napoleón dependía de separar estas fuerzas aliadas, pero una serie de errores tácticos y estratégicos sellaron su destino. La batalla comenzó con la condición del campo de batalla jugando un papel crucial. Las fuertes lluvias de la noche anterior resultaron en un terreno embarrado y difícil, retrasando el asalto temprano planeado por Napoleón. Este retraso resultó costoso, permitiendo a los prusianos, previamente derrotados en la batalla de Ligny, tiempo para reagruparse y unirse a Wellington. El duque de Wellington, un líder militar astuto, fortificó sus tropas a lo largo de una línea de cresta, utilizando el terreno a su favor. Su fuerza multinacional, incluyendo soldados británicos, holandeses, belgas y alemanes, demostró una tenacidad notable frente a intensos asaltos de artillería e infantería franceses. La estrategia defensiva de Wellington fue más tarde encapsulada en su famosa cita: «Vinieron de la misma vieja manera y los derrotamos de la misma vieja manera». Un momento crucial fue el error de juicio de uno de los comandantes más confiables de Napoleón, el mariscal Michel Ney. La carga prematura de caballería de Ney contra los cuadrados de infantería británicos, aunque gallarda, fue mal apoyada y repelida, resultando en significativas pérdidas francesas. Esta decisión, junto con el retraso inicial de Napoleón, contribuyó significativamente a la derrota francesa. Los prusianos, bajo Blücher, llegaron al campo de batalla a última hora de la tarde, proporcionando refuerzos críticos a las fuerzas de Wellington.
El compromiso de Blücher para apoyar a Wellington fue instrumental para inclinar la batalla contra Napoleón, un factor que el emperador francés había subestimado fatalmente. En un movimiento desesperado, Napoleón desplegó su élite guardia imperial, históricamente sus tropas más confiables, en las últimas etapas de la batalla. El rechazo y la posterior retirada de la guardia fueron simbólicos del colapso total de la moral y la eficacia del ejército francés. Las secuelas de Waterloo fueron devastadoras para los franceses. De los 73.000 hombres de Napoleón, casi 25.000 fueron muertos o heridos, y miles más fueron capturados. Las fuerzas de la coalición sufrieron alrededor de 22.000 bajas. Este alto costo dio testimonio de la ferocidad de la batalla. La derrota de Napoleón en Waterloo puso fin a su gobierno en Francia. Abdicó 4 días después, el 22 de junio de 1815, y fue exiliado a la remota isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur, donde pasó sus últimos años. Waterloo efectivamente concluyó la serie de conflictos conocidos como las guerras napoleónicas que habían reconfigurado el continente europeo. El enigma del final de Napoleón, Santa Elena y más allá. Los últimos años de Napoleón Bonaparte, en la azotada por el viento isla de Santa Elena, lejos de los campos de batalla de Europa que habían sido testigos de su ascenso y caída, estuvieron marcados por enfermedades y controversias. Exiliado después de su derrota en Waterloo en 1815, Napoleón fue confinado a la casa Longwood en esta isla aislada, un marcado contraste con la grandeza que una vez conoció. Su muerte el 5 de mayo de 1821, desde entonces, ha estado envuelta en misterio, con teorías que van desde enfermedad natural hasta asesinato calculado. Su exilio en Santa Elena, comenzando en octubre de 1815, fue un período de agudo declive. Residió en la casa Longwood, una morada húmeda e incómoda azotada por condiciones duras. Gobernado por Sir Hudson Lowe, quien mantuvo una estricta vigilancia sobre Napoleón, su relación estuvo llena de tensión y desconfianza. La salud de Napoleón comenzó a deteriorarse alrededor de 1817, exhibiendo síntomas como dolor abdominal y pérdida severa de peso, lo que llevó a sus médicos a sospechar de cáncer de estómago, la dolencia que había reclamado a su padre, Carlo Bonaparte, en 1785. El misterio que rodea su muerte se alimentó en el siglo XX por el descubrimiento de altos niveles de arsénico en muestras de cabello de Napoleón. Esta revelación, hecha pública en 1961, dio lugar a teorías de envenenamiento. Algunos historiadores especularon que los británicos, cautelosos de cualquier intento de Napoleón de recuperar el poder, podrían haber orquestado su lento deceso. Otros sugirieron un culpable más cercano, tal vez dentro de su propio séquito. Sin embargo, la presencia de arsénico no es una prueba definitiva de juego sucio. El arsénico era un elemento común en varios productos durante el siglo XIX. A menudo se usaba en pigmentos verdes para papeles pintados e incluso se encontraba en algunos compuestos medicinales, lo que aumenta la posibilidad de que la exposición ambiental o la ingesta medicinal hayan contribuido a los altos niveles encontrados en su cabello. La autopsia inicial, realizada por el médico de Napoleón, Francesco Antomarchi, apuntó al cáncer de estómago. Este diagnóstico parecía plausible, dada los síntomas de Napoleón y la historia médica familiar. El informe de la autopsia detalló una gran úlcera en su estómago, reforzando la probabilidad de cáncer gástrico como la causa de muerte. La muerte de Napoleón no fue solo un final, sino el comienzo de un nuevo capítulo en su legado. En 1840, sus restos fueron devueltos a Francia y enterrados en Los Inválidos en París, donde permanecen como un sitio de peregrinación y reverencia. El misterio que rodea su muerte solo ha agregado al mito de Napoleón una figura tan cautivadora en la muerte como en la vida. En sus últimos días, las propias palabras de Napoleón insinuaron un sentido de traición y conspiración. Se dice que afirmó: «Muero antes de mi tiempo, asesinado por la oligarquía inglesa y sus asesinos contratados». Ya sea producto de una creencia genuina o del delirio de la enfermedad, estas palabras han alimentado especulaciones y debates interminables sobre la verdadera naturaleza de su fallecimiento. Desentrañando el mito de Napoleón. Más allá de complejos e icónicas posturas, Napoleón Bonaparte,
una figura sumergida en la historia y la leyenda, ha sido objeto de numerosos mitos y malentendidos. Entre los más famosos están el complejo de Napoleón y la icónica postura de la mano en el abrigo. Ambos han permeado la cultura popular y el discurso histórico. El complejo de Napoleón es un término que se utiliza a menudo para describir una supuesta condición en la que las personas bajas, particularmente los hombres, tienen una actitud agresiva y dominante para compensar su falta de altura. Este concepto se vincula frecuentemente con Napoleón debido a la creencia de que era excepcionalmente bajo. Sin embargo, los registros históricos desmienten este mito. Napoleón tenía en realidad una estatura promedio para su época, midiendo aproximadamente 1,70 m. El malentendido probablemente surgió debido a la diferencia entre las unidades de medida francesas y británicas en ese momento. En unidades francesas medía 1,57 m, lo que se traducía en 1,70 m en las mediciones británicas. Además, Napoleón solía ser visto con su guardia imperial, que era más alta que el promedio, posiblemente haciéndolo parecer más bajo en comparación. Otra imagen omnipresente es la de Napoleón con la mano metida en su abrigo. Esta postura, presente en muchos retratos y estatuas, ha suscitado varias teorías, algunas sugiriendo que era para aliviar el dolor de una dolencia estomacal, otras proponiendo que era un símbolo de su audaz liderazgo. Sin embargo, esta postura era una convención artística común de la época, denotando una actitud tranquila y recogida. No era exclusiva de Napoleón. Muchos líderes y figuras influyentes de la época fueron representados de manera similar. Esta postura era parte del estilo neoclásico, simbolizando autocontrol y liderazgo, alineándose con los valores y estéticas de la era. Más allá de estos mitos famosos, hay otros malentendidos sobre Napoleón. Uno de ellos es la creencia de que fue responsable de la frase «un ejército marcha sobre su estómago», aunque encapsula la importancia estratégica que él daba a la logística y las líneas de suministro. No hay evidencia concreta de que Napoleón realmente pronunciara estas palabras. La frase, sin embargo, refleja con precisión su enfoque revolucionario en el abastecimiento militar, que fue un factor clave en sus muchos éxitos en el campo de batalla. Otro aspecto de la herencia de Napoleón que se debate a menudo es la afirmación de que envenenó a sus propias tropas en Siria en 1799 para acelerar su retirada. Esta acusación se deriva de relatos de que durante la campaña en Siria, particularmente el asedio de Acre, Napoleón ordenó envenenar a sus soldados afectados por la peste. Sin embargo, la evidencia histórica sugiere que esto probablemente fue una distorsión de su decisión de proporcionar opio a los soldados gravemente enfermos, una práctica común en ese momento para aliviar el sufrimiento. El papel de Napoleón en la popularización del sistema métrico también es un tema de malentendido. Aunque el sistema métrico fue oficialmente introducido en Francia durante su gobierno, el proceso comenzó antes de su tiempo, durante la Revolución Francesa. Su contribución fue en la diseminación del sistema por toda Europa, un subproducto de sus extensas campañas militares. Napoleón, de la historia a la imaginación popular. La influencia de Napoleón Bonaparte se extiende más allá de los anales de la historia hacia el ámbito de la cultura popular, donde ha sido inmortalizado en diversas formas de arte, literatura, cine e incluso videojuegos. Su compleja personalidad y su significativo impacto histórico lo han convertido en un sujeto perdurable de fascinación y reinterpretación. En la literatura, la presencia de Napoleón se siente en una miríada de obras. Guerra y Paz, de León Tolstoy, publicada por primera vez en 1869, entrelaza intrincadamente el relato de la campaña rusa de Napoleón en 1812 en su narrativa, ofreciendo una profunda exploración de su impacto en la sociedad y los individuos. Los Miserables, de Víctor Hugo, ambientada en la Francia postnapoleónica, hace referencia a la batalla de Waterloo y los efectos persistentes de su reinado. Obras biográficas como Napoleón, una vida de Andrew Roberts, 2014, y Napoleón Bonaparte, de Alan Shom, 1997, se adentran en su vida y legado, presentando relatos detallados de sus estrategias militares, maniobras políticas y vida personal. El cine también ha adoptado a Napoleón como un personaje fascinante. La película muda de Abel Gance, Napoleón,
1927, es celebrada por su innovadora cinematografía y la representación de los primeros años de Napoleón. Guerra y Paz, dirigida por King Vidor en 1956, lleva la novela de Tolstói a la pantalla, mostrando el dramático entrecruzamiento de vidas personales y el tumulto de las guerras napoleónicas. Exploraciones cinematográficas más recientes, como Monsieur N de Antoine Decaune, 2003, se sumergen en los misterios que rodean el exilio y la muerte de Napoleón. La imagen de Napoleón en el arte está dominada por las obras de Jacques-Louis David, un ardiente partidario y el pintor oficial del régimen de Napoleón. Sus pinturas, incluyendo la icónica Napoleón cruzando los Alpes, 1801, y la Coronación de Napoleón, 1807, no solo inmortalizaron la imagen de Napoleón, sino que también sirvieron como poderosas herramientas de propaganda. Estas obras de arte se han convertido en sinónimo de la era de Napoleón, capturando tanto la grandeza como la complejidad de su reinado. La industria de los videojuegos también ha aprovechado el legado histórico de Napoleón. Napoleón Total War, lanzado por Creative Assembly en 2010, permite a los jugadores participar en sus campañas militares, combinando detalles históricos con un juego estratégico. Europa Universalis 4, desarrollado por Paradox Interactive y lanzado en 2013, ofrece a los jugadores la oportunidad de navegar los desafíos políticos y militares de la era napoleónica. Los eventos públicos y las recreaciones juegan un papel significativo en mantener vivo el legado de Napoleón. La recreación anual de la Batalla de Waterloo en Bélgica es un evento importante, atrayendo a entusiastas de todo el mundo que visten uniformes de la época y participan en batallas simuladas. De manera similar, Los Inválidos en París, el sitio de la tumba de Napoleón, no es solo una tumba, sino un monumento a su legado perdurable, atrayendo miles de visitantes anualmente. La representación de Napoleón en la cultura popular a menudo refleja la dicotomía de su imagen histórica: líder visionario y reformador para algunos, conquistador ávido de poder para otros. Esta complejidad lo convierte en un sujeto de fascinación y debate sin fin, no solo en círculos académicos, sino también en la imaginación pública más amplia. A medida que nuestro viaje a través de la vida y los tiempos de Napoleón Bonaparte llega a su fin, nos queda el retrato de un hombre tan complejo como influyente. Desde sus humildes comienzos en Córcega, en 1769, hasta su último aliento en la azotada por el viento isla de Santa Elena, en 1821, Napoleón redefinió los contornos del poder y la política. Su legado, impreso en los campos de batalla de Europa, las salas administrativas de Francia y las páginas de la historia, continúa evocando admiración y controversia. Su historia es una de brillantez y exceso, de celo revolucionario y ambición imperial. Recordado por su genio militar, sus reformas que modernizaron naciones y su papel en la conformación de la Europa moderna, Napoleón sigue siendo una figura imponente en la historia. Fue un hombre que alguna vez dijo: la historia es la versión de los eventos pasados en los que la gente ha decidido estar de acuerdo. Al reflexionar sobre su vida, vemos no solo al hombre que fue, sino también a la leyenda que se convirtió. Un símbolo perdurable de poder, ambición y las complejidades del legado histórico. Gracias por acompañarnos en esta exploración de una de las figuras más enigmáticas y poderosas de la historia, Napoleón Bonaparte.